Sí, creo que sí, ¿eh? Buen día. Sí. Ok. Buen día, mi nombre es Paola Rojas y a nombre del comité organizador de Expo Pyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Transformación Digital, Industrial Competitividad para el Nearshoring y estará a cargo de Alfonso Trujillo Muñoz, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones IS por el TEC de Monterrey. Diplomado en Control de Calidad por el TEC de Monterrey. Posgrado en Administración de Empresas por el IPADE. Programa de Formación para Consejeros de Empresas por el IPADE 2020. Cuenta con 19 años de experiencia en ventas de hardware, software para automatización industrial. 10 años de enfoque en soluciones de conectividad industrial y transformación digital. 5 años impulsando la industria 4.0 en México y Nuevo León en particular. Emprendedor serial con participación como accionista y miembro del Consejo de Administración en 5 empresas PYME, enfocadas a la tecnología y la transformación digital. Actualmente se desempeña como socio y director general de Ang Solutions, empresa dedicada a la transformación digital. Bienvenidos y gracias. Buenos días, ¿se escucha? ¿Sí se escucha bien? Bueno, gracias por estar aquí. Ya escucharon, mi nombre es Alfonso Trujillo. Básicamente mi pasión es la tecnología. Yo me he dedicado a esto desde que estudié la carrera, bueno, desde antes, pero me encanta la tecnología. La tecnología habilita muchas cosas y hoy vamos a hablar un poco de cómo la tecnología habilita también a las pymes. Primero tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes hace algo industrial o fabrica algo? Nada más que así levanten la mano. Ok, muy bien, está bien. Hoy vamos a hablar un poco de cómo la tecnología nos ayuda en este ambiente de negocios que estamos viviendo actualmente. En ANK Solutions nos dedicamos a la conectividad industrial. Básicamente es sacarle datos a las máquinas para hacer sentido de ellos y poder tomar mejores decisiones en la empresa. Por si alguien llega a hacer una pregunta y todo, ya está aprendido, nomás no te va a cambiar. ¿Vale? El nombre de la conferencia está muy largo. La conferencia está escrita en esa filmina. Básicamente vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar de nearshoring, que es algo que está pasando actualmente, y vamos a hablar de los beneficios que tenemos como pymes, ¿sí? ¿Qué es el nearshoring? Y vamos a hablar un poco de ello. Estos son clips de noticias que yo nada más puse nearshoring en Google y empezó a salir información. La oportunidad de ser el rey. El nearshoring cobra fuerza gracias al TEMEC. Ventajas de México: la gente joven, la mano de obra. Ventajas y ahorro para otras empresas. En fin, ¿qué es nearshoring? Nearshoring básicamente significa cuando una fábrica o una empresa que pone fábricas las pone cerca, fuera de su país, pero cerca del consumidor final. En este caso, nosotros como México tenemos la ventaja de tener al consumidor final más grande del planeta, que es Estados Unidos. Poner fábricas aquí para los consumidores de Estados Unidos es una ventaja para nosotros y una ventaja para los que ponen las fábricas, porque sus costos logísticos son más baratos, ¿no? Son 22 millones de kilómetros cuadrados más o menos el mercado de Norteamérica. Somos casi 500 millones de habitantes entre los 3 países. 500 millones de habitantes. Los europeos estarían felices de ser la mitad de esto. Es un mundo de gente, o sea, realmente hay mucho negocio por hacer.
Para que se den una idea, son casi 2.600 millones de dólares de intercambio comercial diario. Diario intercambiamos entre los 3 países una cantidad de dinero impresionante. Bueno, ¿y esto cómo nos beneficia? Finalmente, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué podemos hacer con esto nosotros las pymes? Bueno, las pymes aquí en México tenemos una cantidad de oportunidades enorme para sacar jugo a esa cercanía con el mercado más grande que tiene el planeta. Si ustedes hacen maquinados de algún tipo, si ustedes hacen inyección de plástico, si ustedes hacen ensamble de alguna característica, puede ser que hagan algún tipo de ensamble manual, y en muchas industrias diferentes se puede hacer este tipo de trabajo. Si ustedes ensamblan cosas de tela o si cosen pedazos de tela para bolsas de aire de automóviles, para otro tipo de productos, si están en la industria gráfica para hacer elementos gráficos para vehículos, para empresas farmacéuticas, todo tipo de negocios, en todas esas son sujetos de poder tener alguna empresa que le dé proveeduría a una grande transnacional o multinacional que se asiente en México para hacer ventas con ellos. ¿Dónde están las oportunidades? Bueno, los clústeres agrupan a las grandes empresas por el tipo de giro que tienen. Si ustedes nunca habían visto esto, bueno, Nuevo León es uno de los principales proveedores de electrodomésticos en México. Y eso es algo que a veces no sabemos. Bueno, a los fabricantes de refrigeradores, lavadoras y secadoras se les puede vender un mundo de cosas, ¿no? Piecitas, piezotas, para todo hay capacidad de hacer proveeduría. Y así como ese, hay muchos otros clústeres de donde sacar oportunidades de negocio. Ahora sí vamos a hablar de la transformación digital industrial. La transformación digital, todos la hemos venido viendo. La transformación digital empezó básicamente con el correo electrónico. Anteriormente, muchos de ustedes nunca lo vieron, pero algunos sí lo vimos, mandaban papeles en las oficinas con escritos y ahí va un papel y ahí va otro papel. Todo eso cambió con la llegada del email, fue mucho más fácil. Antes enviaban faxes, no sé aquí que alguien de ustedes vio el fax, pero es una locura, o sea, nomás de pensar en el fax es qué cosa tan irreal, ¿no? Pero bueno, con la llegada de aplicaciones bancarias, el banco nos puso a trabajar a nosotros en lugar de trabajar ellos. Nosotros creemos que es conveniente para nosotros, finalmente resolvemos, pues sí, yo prefiero hacerlo así que ir a hacer fila, pero esa es transformación digital, ¿no? Con procesos de negocio que normalmente vivimos en el día a día. Ese kiosco del aeropuerto, a todos los que hemos llegado a un aeropuerto y nos toca hacer eso, la realidad es que nos pusieron a chambear a nosotros, esa es la realidad. Sin embargo, de estar esperando a que alguien no dé bien la información, a hacerlo yo, pues prefiero hacerlo yo, ¿no? Lo hago rápido, me meto y listo. Finalmente es conveniencia y es agilidad y es automatización. En este caso son procesos de negocio. Ahora, ¿qué pasa con la industria? Esa es una fábrica aquí en Monterrey, ahí dice cuál es. Esa es una de las fábricas más avanzadas de México. Si ustedes se fijan, prácticamente no se ve gente en esa área. Lo que es amarillo son robots, por si alguien no los había visto. Esos robots cortan, soldan, doblan, mueven, hacen todo tipo de trabajos. Todos esos robots están conectados a un sistema de información. Nada más que las pymes no tienen el presupuesto que tiene Metalsa, desafortunadamente. Sin embargo, la tecnología hoy en día no nos excluye a las pymes de poder avanzar y tener datos para mejorar nuestro proceso. Las pymes se parecen más a esto, donde hay algunas máquinas, pero hay gente haciendo trabajo manual. El truco de la digitalización está en la información. Hoy en día las fábricas se ven así. Hay pizarrones, se toman datos de cuánta producción se hace por hora, por turno, por día, y esa información se junta, se hacen resúmenes al final del día o del turno o de la semana y luego se toman decisiones. Y en general eso está bien. Sin embargo, pues eso no es suficiente con la velocidad que traemos, ¿no? Las empresas nuevas llegan, hacen su inversión aquí en México
Y lo que sucede es que ellos están esperando información real en tiempo real. Eso nos retrasa. Finalmente hay que hacer una ruta digital que nos permita avanzar. Y se ve así, vamos pasando de los pizarrones en los que un operador o un supervisor de producción va y anota, a pantallas que están sacando la información directo de la fuente donde se genera. La información se genera directamente en el proceso, de ahí tenemos que sacar la información. Este es el ejemplo de una empresa aquí en Monterrey. Es una empresa que fabrica productos en polvo. Su cliente final es otra fábrica, o son otras fábricas, no producen para un consumidor final, entonces ellos toman materia prima, la mezclan y hacen dos procesos principales: molerla para dejarla en un grado de polvo específico y luego envasarla en el tipo de producto, en el tamaño de empaque que su consumidor necesita. Esa fábrica tenía todo manual. Hoy en día los molinos en tiempo real se está midiendo cuánto tiempo están utilizándose, que es la parte de arriba. Esos de ahí son molinos. Y acá abajo son procesos de empaque, son básculas. Las básculas se les extrae la información, entonces cada producto que se pone sobre la báscula se lee un código de barras, inmediatamente se guarda la información del número de costal o de saco, su número de serie, el peso que tenía, el producto que trae, y eso se guarda. De tal forma que al final del turno tú corres un reporte, sabes qué producto produjiste, cuánta cantidad, cómo se empacó, en qué tamaño, en qué máquina salió y qué operador lo estaba trabajando. En tiempo real, esto antes podía costar $300,000, $500,000. Hoy en día, con el tipo de tecnología que hay y con los costos que se han ido bajando, estos proyectos empiezan en $30,000, de tal forma que ya están al alcance de las pymes. Si a una de esas básculas tú le das un clic, entonces podemos ver por hora qué está empacando cada báscula por hora. ¿Cuál es uno de los costos más grandes que tienen las empresas? Es el tiempo muerto. Si nosotros tenemos tiempo muerto, ¿por qué esa misma báscula en una hora produce 1 tonelada y en otra hora produce 3 toneladas? ¿Qué está pasando ahí? Eso significa que esa báscula puede estar produciendo 3 toneladas todo el día. O bueno, puede pasar producto a nivel de 3 toneladas por hora todo el día. Quiere decir que estoy dejando de producir. Si esta información no la tengo granular de esa forma, no puedo tomar decisiones. Con esto puedo tomar decisiones muy puntuales para hacer algo, para ayudar a esa empresa a mejorar. La transformación digital realmente es llevar los datos a las manos del que los necesita. A esto le llamamos la pirámide de los datos desde el punto de vista de una empresa. Primero abajo tenemos las máquinas, de todo tipo de máquinas, cualquier tipo de máquina se le pueden extraer datos, incluso las máquinas que son parcialmente manuales, se le pueden poner elementos para extraer la información. Esos datos hay que conectarlos a través de una red y homogeneizarlos o estandarizarlos. Estandarizamos esos datos para subirlos a una plataforma en donde podamos verlos. Lo que veíamos hace ratito es una plataforma donde los datos ya los tenemos estandarizados y los podemos visualizar. Nos podemos quedar hasta ahí y ya con eso tenemos información para tomar acciones. Si necesitáramos hacerlo todavía más automático, lo conectamos arriba con el sistema de gestión de la planta. ¿Con cuál? Con el sistema de facturación, el sistema de inventario, el sistema de manejo de materiales. Los sistemas financieros están mero arriba, son con los que controlamos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compras, ventas. Y las máquinas están mero abajo. Lo que nosotros estamos proponiéndole a las pymes es que al momento de juntar esa información, las decisiones se toman más rápido y se ahorran costos, se incrementan ganancias, se beneficia tanto el proveedor como el consumidor. Ahora, muchas personas piensan que la transformación digital implica automatización de los procesos y eso no es necesariamente cierto. Es verdad, mientras más te piden, pues es más fácil hacerlo con automatización, pero una cosa no es la otra. La transformación digital tiene que ver con la información, con los datos que sacamos. Es cierto
que un producto como este, que es un robot, te genera información y te dice cuántos ciclos, qué está haciendo. Pero no necesariamente tienes que usar eso, puedes hacerlo manual. Ahora, ¿cómo se implementa la transformación digital? Ese es el tema. Es, bueno, ya sé qué es, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Porque todo el mundo te dice que tienes que hacer Industria 4.0, pero nadie te dice cómo lo hagas, ¿no? Y lo primero que tenemos que saber es que la transformación digital no es un proyecto. La gente dice, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a invertir, ¿cuánto va a salir el proyecto? No, no es un proyecto, es un cambio de estrategia de la empresa. La empresa tiene que decidirse a transformar digitalmente y estar conectando sus datos. Y eso es un proceso que entonces, pensado como una estrategia, se pueden hacer inversiones incrementales. No tienes que romper el cochinito y gastártelo todo en un solo proyecto. Me pasé como 3, 4 o 5, no sé cuántos. Ahí está. El proceso es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los datos importantes. ¿Cuáles son los datos que realmente me dicen a mí si mi proceso está bien, si estoy haciéndolo a tiempo, si estoy haciéndolo dentro del costo correcto? Ya que los seleccioné, los voy a poner en la forma en la que me hacen sentido para poderlos juntar, estructurar y eventualmente presentar y poder hacer análisis. Entonces identifico dónde viene el dato, normalmente vienen de la máquina o del proceso donde salen, lo extraigo, esto es lo conecto y lo empiezo a juntar la información. La gente habla, por ejemplo, de Big Data. Big Data estamos hablando de análisis automático de la información y eso es muy valioso y se puede hacer, pero la clave para poder hacer Big Data es tener data. Si no tenemos los datos no podemos hacer análisis, ¿no? Y así es lo que hay que hacer, primero identificarlo, seleccionarlo, conectarlo y luego analizarlo. Las fuentes de datos normalmente son la máquina que lo produce, el lector de código de barras de donde sale la información. A veces son sensores, a veces estamos midiendo temperatura, a veces estamos midiendo presión, a veces estamos midiendo peso. Cualquiera de esos es la fuente real de la información. De ahí tenemos que sacar los datos. Los datos nos van a decir si la máquina está funcionando, si la máquina está en un paro, si tiene una falla. Las máquinas nos van a ir diciendo qué tipo de información es la que nos dicen y qué vamos a hacer con ella. ¿Para qué? Para entonces poder utilizarla, poder llevarla al lugar correcto donde lo tenemos que poner. Tenemos que conectarlos, puede ser algún protocolo industrial, puede ser alguna señal digital o analógica, y lo vamos a mandar a una base de datos o a algún lugar donde podamos almacenar esa información. Ya que la tenemos almacenada, vamos a generar reportes. La clave es tener reportes que hagan sentido con nuestra información. Si lo que estamos produciendo es perecedero, los reportes tienen que ser diarios, por turno, inclusive. ¿Por qué? Porque ese producto se tiene que mover rápido, ¿no? Y esto, al ser una estrategia y no ser un proyecto, se va a convertir en un círculo donde vamos tomando información, vamos mejorando un proceso y lo vamos repitiendo. Ya que tenemos esa información, nos damos cuenta que hay otra fuente de información que nos agrega más valor, seleccionamos esa otra fuente de información, preparamos conexión de los datos, los coleccionamos y los presentamos para hacer análisis. Y a ese le vamos dando vuelta. Y así es como se va haciendo la mejora y la transformación de la empresa paso por paso. El objetivo es tener información real en tiempo real. En la medida en la que ustedes desde su celular puedan ver qué está pasando, cuál máquina está encendida, cuál máquina no está operando, cuál es la razón por la que no está operando. En ese momento ustedes van a mejorar el cumplimiento de sus procesos, que es la parte que les da finalmente la estructura de las operaciones, reducir tiempos muertos. Los tiempos muertos son dinero. Directamente, reducir un tiempo muerto es directamente generar dinero. Cuando hay problemas, el tiempo que se tarde en la resolución de ese problema es igual a tiempo muerto, es igual a pérdida de dinero. Entonces, resolver problemas rápido, saber más pronto de qué es el problema, cómo se resuelve, más rápido tenemos la información. Y obviamente esto reduce merma y incrementa la calidad.
finalmente, los puntos clave para la transformación digital. Número 1, tener claro que es una estrategia, no es un proyecto. Es un proceso completo. Tenemos que ver la película completa para saber qué es lo que vamos a hacer. Número 2, identificar los datos clave del proceso. Esos son los que vamos a tratar de digitalizar primero porque son los que más rápido nos van a dar un resultado. Ubicar una fuente directa de la información para poderlos poner y obviamente que lo hagan de la mano de un socio que le entienda lo que está haciendo para que sus estrategias se implementen de la manera mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene algún comentario? Ese código lo que hacen es, nos lleva a una forma para pedir información, ahí se lo dan, pueden poner sus datos, con mucho gusto los podemos atender. Para una pyme, una vez aceptado el proyecto, que seguramente hay una ingeniería atrás, ¿cuánto tiempo de implementación? Esa es una buena pregunta. Normalmente los proyectos de pymes son de un tamaño, digamos, pequeño. ¿Cuáles son las fases de esa implementación de un proyecto? Lo primero es identificar la operación, conocer cuál es el proceso, hacer una propuesta de esa ingeniería. Nuestros proyectos no cambian el proceso, solamente conectan el proceso. Se desarrolla el software apropiado y se implementa. El tiempo total normalmente es de 4 a 10 semanas, dependiendo del tamaño de la empresa y de la complejidad. En promedio son como 6 a 8 semanas. Hola, Juan Aguirre de SciSet. Primera pregunta de 2. Ok, todo lo de la digitalización y 4.0. Después de que la hayas explicado a la empresa, ¿qué es? ¿Cómo los convences para que puedan comprar esa transformación digital? O sea, porque muchos pueden interesarles, ¿verdad? Pero al final del día te van a decir, ¿en cuánto tiempo tengo el dinero para atrás? Que es lo que les interesa, ¿verdad? El retorno y el retorno, exactamente. Eso, el convencimiento, porque muchos pueden decir, ok, me gusta, está muy bien, está muy atractivo el costo, pero ¿cómo los convences? Por decir así, en esa parte. Y la otra es sobre el nearshoring, ¿verdad? O sea, el nearshoring, ¿qué ventajas? Un ejemplo, si somos una pyme, ¿cómo lo podemos acelerar para poder estar, no sé, a lo que entendí del nearshoring, es como Tesla, que se vino a Texas, ¿verdad? Que aquí en parte de Tamaulipas encontraron el mayor hallazgo de litio y aquí en Nuevo Laredo y en Monterrey tiene ciertas empresas estratégicamente para sus vehículos, ¿verdad? Entonces nosotros como pymes, ¿cómo podemos utilizar esa parte? Son las dos preguntas. Sí. Gracias. La primera pregunta, que tiene que ver con el convencer al cliente sobre la implementación de una transformación digital, te lo voy a contestar de esta manera. Hace muchos años tomé un curso de ventas y se para el expositor, el instructor, y dice, vamos a empezar hoy el curso de ventas y lo primero que les voy a decir es, las ventas no existen. Estábamos todos con cara de, vengo a un curso de ventas, o sea, ¿por qué me dices que las ventas no existen? Dice, no existen. Tú no puedes obligar a alguien a que te compre. Ellos te van a comprar por su propia voluntad. Y eso lo digo porque nunca vamos a convencer a nadie de que haga algo. Lo que sí vamos a hacer es identificar en su empresa qué problemas está teniendo. Si esos problemas se originan por una falta de información real en tiempo real, lo único que hay que hacer es explicarle al cliente por qué está teniendo los problemas. Dar un paso para atrás y decirle, cuando gustes, nos avisas y te podemos ayudar. Es todo. ¿Sí respondí la pregunta? Vale. Segunda pregunta sobre el nearshoring. Finalmente, nosotros no controlamos quién viene a invertir. Esa es una realidad. Van a venir a invertir, no sabemos quién. Pero lo que sí podemos saber es a futuro, más o menos, por dónde viene la necesidad de esa inversión. ¿Por qué? Porque la instalación de una planta toma tiempo, de tal forma que cuando nos acercamos
a los clústeres y estamos viendo qué tipo de clústeres están haciendo inversiones adicionales, nos vamos dando cuenta de qué tipo de tecnología van a necesitar. Ahora, como pymes, finalmente, si tú sabes a qué te dedicas, oye, yo me dedico a los plásticos, o yo me dedico, por ejemplo, tenemos un cliente que fabrica empaques de cartón, pero los empaques de cartón no son para el consumidor final, son para piezas que se mueven entre fábricas. Hay uno que hace subensambles, esos subensambles los mandan a otra fábrica que los ensambla dentro de otro producto más grande, ellos hacen empaque intermedio, digamos. Y es un negocio que a nadie se le hubiera ocurrido hacer, ¿no? Bueno, al dueño sí se le ocurrió, pero y le va muy bien. Nadie nunca hemos visto su producto en ningún lado más que las 3 fábricas que son sus clientes. Y entonces ese tipo de oportunidades, cuando te acercas a los clústeres, te acercas a los parques industriales, empiezas a ver qué tipo de necesidades hay para acercarte con ellos, ¿no? Tú que estás en automatización, pues obviamente hay mucho que automatizar, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Gracias. Agradecemos a Alfonso Trujillo Muñoz por habernos compartido esta plática muy enriquecedora. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que aparece en pantalla a través del código QR y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las actividades que tendremos a lo largo de la expo. De igual forma, los invitamos a hacer un recorrido por el área de exposición. Aunado al anterior, hago entrega de un reconocimiento a nuestro expositor. Gracias. Les agradecemos su asistencia. Que tengan buen día.